Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video y vamos a hablar un poco de varios temas, pero focalizándonos en la demografía. En este caso vamos a hablar de un fenómeno muy interesante que se está dando en muchos lugares desarrollados del mundo. Vamos a ir hacia Europa. Como sabrán, este continente tiene algunos temas con respecto a la demografía que lo distinguen de otras zonas. Específicamente, el hecho de que muchos de sus países tienen tasas de fertilidad muy bajas, y algunos, de hecho ningún país europeo tiene tasa de fertilidad por encima de la tasa de reemplazo. Eso me parece que hay que señalarlo. Pero además de eso, tenemos fenómenos como la migración masiva de países del tercer mundo hacia Europa por distintas rutas, lo que hace que el panorama demográfico sea complejo. Vamos a hablar de un fenómeno en particular, que es el despoblamiento de grandes zonas de Europa relacionado a la caída de la fertilidad y a la migración interna, fenómeno que en general no se toca. Hay algunas zonas europeas que se están despoblando aceleradamente, ya están despobladas ya comparativamente a lo que eran décadas atrás, pero este fenómeno se está haciendo cada vez más importante. Una de las zonas es el noroeste ibérico. Otra de las zonas importantes donde se está despoblando es Cerdeña. Otra zona importante es el norte de Italia, aunque esto, después cuando ponga el mapa específico, se van a ver que no es todo el norte de Italia, sino algunas regiones. Y también tenemos Alemania Oriental. Estas serían las principales zonas. Habiendo otras zonas, como por ejemplo algunas partes de Bulgaria, algunas partes de Grecia, que también se están despoblando. Si vamos específicamente al noroeste de España, tenemos que muchas de las provincias que hay allí se están despoblando muchísimo. La provincia de Zamora, si comparamos la variación de habitantes entre 2012 y 2022, bajó un 11,95%, León 8,04%, Palencia 7,25%, Ourense 6,88%, Ávila 6,39%, Salamanca 6,39 también, Lugo 6,38 y Asturias 6,10. Entonces estamos hablando de una reducción de la población bastante significativa. Ahora, esta reducción de la población está acompañada también de la migración masiva de otros lugares del mundo hacia España. Pueden ser Latinoamérica, del norte de África y demás. Entonces tenemos que lo que está sucediendo es que en España, al igual que otros países europeos, hay una reconfiguración de la población que se concentra en las grandes ciudades. Por ejemplo, uno de los lugares más densamente poblados que tiene una población muy grande es Madrid. Después tenemos también Barcelona, después tenemos también a Zaragoza, tenemos el sur, Sevilla, Granada y Málaga, ¿no? También una alta densidad de población. Algunas zonas del norte, como por ejemplo Bilbao también, tienen una alta cantidad de personas y una alta densidad, eso es lo que quería decir. Mientras que otras zonas del país están poco poblados, muy poco poblados. También me olvidé de Murcia y esta parte de España que también, muy Palma también, están bastante poblados. Entonces vemos que hay una tendencia a cierta reconstitución de las ciudades-estado a la manera griega, en cierto sentido, en el cual los países están muy poblados en algunas ciudades específicas, o uno podría distinguir algunas regiones, por ejemplo, Barcelona es una región, la parte de Madrid otra región, la parte del sur otra región, mientras que el resto del país tiene poco peso demográfico, habitado en su gran mayoría por gente mayor, por gente, muy grande. Si vemos la pirámide poblacional justamente de Zamora, tenemos que ya la forma nos muestra que hay pocos jóvenes, mucha gente mayor, pero la parte rural es aún peor. Y no solo eso, sino que en la parte rural hay una gran prevalencia de los hombres, es un trabajo masculino, hay una masculinización de la población, mientras si lo comparamos con zonas como por ejemplo Madrid, es lo contrario, hay una feminización, las mujeres migran hacia las ciudades mientras muchos hombres se quedan en el campo. Entonces tenemos que en estas zonas que habíamos marcado previamente no solo hay un despoblamiento, sino que la fecundidad es muy baja. Tenemos que en las zonas que están despoblándose
la fertilidad es bajísima, por menos de 1,5 hijos. En Zamora específicamente 0,98 hijos por mujer, habiendo lugares donde llega a 0,70 hijos por mujer. En Portugal también está por debajo del 1,5. En Italia las zonas también que se están despoblando tienen una fertilidad de menos de 1,5. Y en Alemania la situación es un poquito más compleja. Y si bien gran parte de esa zona tiene una fertilidad de menos de 1,5, otras zonas tienen por encima del 1,5, aunque por debajo de los 2 hijos por mujer que se necesitaría para mantener una población estable. Así que tenemos varios fenómenos que están confluyendo y que nos llevan a una reconfiguración de la población en Europa, al igual que en otras zonas del mundo. Obviamente otras zonas del mundo, como podría ser Asia Oriental, no tienen el fenómeno de la migración masiva, que aumenta, algunos podrían decir artificialmente, los números de los países de Europa Occidental. La demografía de lo que sería Norteamérica es muy particular también, y también su crecimiento está dependiendo en gran parte de la migración masiva. Canadá, por ejemplo, tuvo un crecimiento de más de 1 millón de habitantes el año pasado, en gran parte justamente por esa migración. De seguir este ritmo, la población canadiense duplicaría su tamaño antes de llegar a 2050. Estamos hablando de un ritmo de crecimiento muy alto, porque a los migrantes habría que sumarle también la cantidad de hijos que van naciendo, que si bien no son muchos, van sumando. Además, también hay que tener en cuenta que tiene un buen nivel de vida, por lo cual la gente vive más tiempo. Así que tenemos el fenómeno de Canadá, que es distintivo, que no es lo mismo a lo que está pasando en Europa. Entonces tenemos que los países desarrollados, si bien los fenómenos son similares, no son iguales entre sí. Así que bueno, espero que les haya parecido interesante este video, ver cómo grandes zonas del mundo se están despoblando a pesar del crecimiento demográfico muy grande que hay justamente también en el mundo y en toda la humanidad. Este crecimiento en general se dirige y se concentra en las grandes ciudades. Bueno, pongan gustar si les gustó y compartan si vale la pena compartir. Les dejo la pregunta: ¿qué creen que pasará con esos territorios que van quedando despoblados o poblados por gente mayor? Lo ven en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo y gracias especiales a quienes colaboraron con el canal. En Patreon pueden acceder a contenido exclusivo, además de aparecer en los agradecimientos del video de este canal, mis otros canales, Ultra Argentina e Hipernada. Nos vemos pronto. Saludos.